I am not happy with what she did. You know, the United States saved General Motors, and for her to take that company out of Ohio is not good. I think she's going to put something back in soon. That car is not selling. It's a Cruze, Chevy Cruze. It's not selling, but hopefully she's going to come back and she's going to put something. But I told her I'm not happy about it. En uno de los movimientos más inesperados del año, General Motors, sí, la icónica GM, ha tomado una decisión que no solo sacude al mercado automotriz global, sino que deja a la administración Trump en una posición profundamente incómoda. Con una mezcla de audacia corporativa y estrategia geopolítica, GM anunció una reconfiguración total de su producción, y lo hizo ignorando por completo las amenazas de represalias económicas desde Washington. Mientras Trump hablaba de autos Made in America, GM hacía maletas y firmaba acuerdos históricos en Sudamérica, el sudeste asiático y, lo más impactante de todo, con un conglomerado estatal chino que hasta hace poco era considerado enemigo comercial. El nuevo acuerdo posiciona a GM como el mayor proveedor de autos eléctricos en Asia, justo cuando la Casa Blanca redoblaba los aranceles y cerraba puertas. Según fuentes cercanas a la junta directiva de GM, esta maniobra se venía gestando en silencio desde hace más de 2 años, cuando quedó claro que el proteccionismo de Trump no solo era una traba para la innovación, sino un obstáculo directo al crecimiento global. Y hoy, ese plan ha sido ejecutado con precisión quirúrgica. GM se transforma, se diversifica, se libera. En una rueda de prensa apresurada y visiblemente molesto, Trump declaró que las compañías que abandonan a Estados Unidos pagarán un alto precio. Sin embargo, analistas financieros apuntan que ese precio podría terminar pagándolo el propio país. Porque mientras GM se dispara en bolsa, otras automotrices estadounidenses se enfrentan cancelaciones de pedidos, demoras logísticas y una dependencia insostenible del mercado interno. Y mientras tanto, en Detroit, la cuna del automóvil estadounidense, miles de trabajadores celebran. No porque apoyen a Trump, sino porque GM prometió mantener los empleos en suelo americano, pero solo en las áreas vinculadas a software, ingeniería avanzada y diseño. ¿La fabricación? Esa ya se mudó, discretamente, al hemisferio opuesto. Pero el empleo de calidad se queda, por ahora, dentro del país. Un golpe maestro. El equipo de Trump, mientras tanto, intenta recomponer el discurso. Algunos asesores hablan de traición empresarial, otros de globalismo peligroso. Pero todos parecen ignorar lo que los mercados ya saben. GM no se fue porque sí. Se fue porque el tablero de ajedrez cambió, y Estados Unidos ya no tiene la reina. Incluso los aliados más conservadores del gobierno han quedado descolocados. ¿Cómo responder a una empresa que genera millones en impuestos pero ignora la política exterior? ¿Cómo castigar a GM sin destruir miles de empleos nacionales? ¿Cómo recuperar influencia cuando el propio liderazgo empresarial prefiere arriesgarse afuera que obedecer adentro? Y en medio del caos, China aplaude. India observa con atención. Brasil se frota las manos. Europa ya prepara sus propias versiones de la jugada. Estados Unidos, por primera vez en décadas, ha sido anticipado en su propio juego, por uno de los suyos. El impacto fue inmediato. Apenas se conoció el anuncio oficial de General Motors, los índices bursátiles comenzaron a temblar. El Dow Jones Industrial Average cayó más de 900 puntos en cuestión de horas, liderado por el desplome de empresas proveedoras de componentes automotrices con sede en Michigan, Ohio y Tennessee. Las acciones de firmas como Delphi Technologies, American Axle y BorgWarner registraron pérdidas de hasta un 17%, y los grandes fondos de inversión comenzaron a liquidar posiciones vinculadas al sector automotor estadounidense. El nerviosismo no tardó en instalarse en la Casa Blanca. En privado, asesores económicos advirtieron al presidente que la decisión de GM era solo el inicio de un éxodo corporativo silencioso. Varios gigantes industriales están estudiando movimientos similares, aprovechando la incertidumbre creada por la guerra comercial que Trump reavivó contra China, la Unión Europea y ahora también algunos países latinoamericanos. La reacción del presidente fue explosiva. Según fuentes cercanas al ala oeste, Trump gritó durante una reunión del Consejo Económico Nacional que GM va a rogar volver cuando vea lo que les espera. Pero las amenazas no surtieron efecto, los ejecutivos de GM no pidieron disculpas, no dieron explicaciones públicas y simplemente ejecutaron el cambio. Las consecuencias políticas fueron igual de devastadoras. Gobernadores republicanos de estados industriales comenzaron a distanciarse del discurso agresivo de Trump. En Ohio, el gobernador declaró en una entrevista que no podemos pelear contra el mundo si perdemos nuestras propias empresas. En Pensilvania,
líderes sindicales criticaron a la administración por ahuyentar a quienes nos daban empleo con sus políticas de aislamiento y confrontación. La fractura en el interior del Partido Republicano se hizo evidente, y varios senadores comenzaron a enviar señales de alarma al liderazgo del Congreso. Mientras tanto, en Beijing, los medios estatales celebraban el movimiento de GM como una victoria estratégica. Editoriales del Global Times y Xinhua señalaban que la industria automotriz mundial está despertando a la realidad multipolar y que el proteccionismo estadounidense ya no intimida como antes. En efecto, el nuevo acuerdo con el consorcio chino BYD no solo le abre a GM las puertas del mercado más grande del mundo, sino que además garantiza subsidios, acceso preferente a materiales raros y exenciones fiscales durante 10 años. Un trato imposible de igualar para cualquier gobierno occidental. Lo más inquietante para los analistas fue el momento escogido por GM, en plena escalada de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y China, con discursos incendiarios desde Washington, sanciones cruzadas y restricciones tecnológicas. Una de las mayores empresas estadounidenses decidió alinearse con el rival geopolítico más temido. No fue una alianza tímida o limitada. Fue una declaración de independencia. Este episodio desató también un efecto dominó. Ford, que venía aguantando la presión por patriotismo corporativo, anunció que revisará sus cadenas de suministro para reducir costos ante los nuevos aranceles. Tesla, que ya tenía parte de su producción en China, aceleró sus planes de expansión en Shanghái. Incluso marcas europeas con plantas en Estados Unidos comenzaron a estudiar relocalizaciones hacia México o el sur de Asia. Trump, por su parte, endureció aún más su retórica. En una serie de tuits visiblemente redactados con rabia, acusó a GM de vender el alma de Estados Unidos por yuanes, de traicionar a los trabajadores y de ser una vergüenza para nuestro legado industrial. El mercado, sin embargo, no respondió con el entusiasmo que el presidente esperaba. Al contrario, los inversores comenzaron a premiar a las compañías que diversificaban sus operaciones lejos de Estados Unidos. En paralelo, las agencias de inteligencia alertaron sobre el posible uso político de este nuevo vínculo entre GM y China. El Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos, CFIUS, abrió una investigación sobre el impacto del acuerdo en la seguridad nacional. Algunos halcones del Pentágono comenzaron a hablar de penetración industrial y de vulnerabilidades tecnológicas. Pero en realidad, el daño ya estaba hecho. La imagen de Estados Unidos, como refugio de estabilidad económica y predictibilidad legal, había quedado profundamente erosionada. Mientras tanto, en las oficinas de GM, todo era silencio estratégico. Ninguna declaración de arrepentimiento. Ninguna intención de retractarse. Al contrario, se filtró que el CEO celebró el acuerdo como el paso más visionario en la historia de la compañía desde los tiempos de Alfred Sloan. En otras palabras, no hay vuelta atrás. Y si bien esta jugada representa un hito para la industria automotriz, también expone una verdad incómoda. En la era de la globalización digital, ni siquiera los símbolos industriales más arraigados están dispuestos a morir por banderas. La rentabilidad no tiene patria. Y el capital, cuando se le acorrala, simplemente se mueve, incluso si eso significa abandonar la narrativa nacionalista. La Casa Blanca insiste en que tomará medidas contundentes. Pero los mercados ya entendieron el mensaje. Mientras Trump promete castigos, las empresas buscan libertad. Mientras Washington levanta muros, los CEO construyen puentes. Y mientras el liderazgo político habla de grandeza, el mundo empresarial habla de supervivencia. La guerra comercial, lejos de estar ganada, parece haber entrado en una fase más peligrosa, la deserción silenciosa de quienes hasta hace poco eran aliados. Y lo más dramático es que esto apenas comienza. A medida que los ecos del anuncio de General Motors continúan resonando por todo el mundo, otras empresas comienzan a moverse con discreción pero determinación. No se trata ya solo del sector automotriz, sino de un fenómeno transversal que amenaza con redibujar el mapa económico global. Intel, por ejemplo, ha congelado inversiones en Arizona mientras considera expandir su producción en Malasia y Vietnam. Caterpillar, históricamente una bandera del músculo industrial estadounidense, ha iniciado negociaciones para trasladar parte de su ensamblaje pesado a Brasil y la India, donde los costos y la estabilidad fiscal resultan más atractivos que las tensiones comerciales de Washington. La administración Trump, atrapada entre su propio discurso de America First y la realidad de una economía interconectada, busca culpables. El presidente ha ordenado al Departamento de Comercio un informe urgente sobre empresas que no están actuando en consonancia con el interés nacional. Pero la definición misma de ese interés nacional se ha vuelto difusa. ¿Se trata de proteger empleos o de asegurar la competitividad global? ¿De castigar a las corporaciones que se van
o de ofrecerles razones reales para quedarse. El círculo íntimo de Trump también se divide. Mientras algunos asesores como Peter Navarro claman por imponer sanciones a GM y bloquear su acceso a contratos federales, otros como Steven Mnuchin piden calma y una estrategia más realista que reconozca la pérdida de influencia de Estados Unidos. En ciertos sectores, la tensión se traduce en filtraciones cruzadas, discursos contradictorios y un caos interno que ya no puede ocultarse. En este contexto, los mercados financieros adoptan una postura clara: el capital va donde hay certidumbre, crecimiento y apertura. No donde hay amenazas, discursos de guerra y aislamiento. Y es precisamente por eso que el acuerdo de GM con China ha sido tan simbólico. No solo por su magnitud económica, sino por su carga geopolítica. En pleno siglo XXI, una empresa estadounidense ha optado por atarse estratégicamente al país que Washington define como su principal rival sistémico. Y lo ha hecho no por ideología, sino por supervivencia. El panorama internacional también comienza a moverse. La Unión Europea, que hasta hace poco intentaba mantener una posición neutral entre Washington y Beijing, ha empezado a reforzar sus vínculos con Asia. Alemania, por ejemplo, ve con alarma cómo sus principales socios industriales abandonan el mercado estadounidense y se alinean con nuevas cadenas de valor del Pacífico. Las embajadas europeas en América del Norte han recibido instrucciones para monitorear y reportar cualquier señal de deslocalización de capitales hacia el este. En este clima, el nombre de Trump se convierte, una vez más, en epicentro del huracán. Ya no como el estratega que confronta con valentía al orden económico global, sino como el factor de inestabilidad que muchos actores buscan evitar. Su figura se ha vuelto tóxica para ciertos consejos de administración, una presencia indeseada en reuniones de inversión y un símbolo de volatilidad institucional que los mercados prefieren ignorar. Lo que comenzó como una promesa de restaurar el poder industrial de Estados Unidos podría terminar siendo el catalizador de su mayor fragmentación productiva en décadas. Y mientras tanto, China avanza. No con declaraciones ruidosas, sino con acuerdos, inversión en infraestructura y un uso pragmático del poder económico. Lo que antes se consideraba una estrategia de largo plazo ahora empieza a dar frutos visibles. Beijing entiende que el juego ya no se gana con confrontación directa, sino con astucia diplomática, seducción financiera y atracción tecnológica. En este ajedrez global, Trump movió con fuerza, pero quizás en la dirección equivocada. Los próximos meses serán clave. Ya no se trata solo de GM. Se trata de un modelo de nación. Una visión del mundo. Y un presidente cuya retórica puede terminar ahuyentando incluso a sus últimos aliados industriales. Porque la historia ya no la escriben solo los políticos. La escriben también los CEO, los algoritmos bursátiles y los silencios estratégicos. Y ahora, con el tablero completamente alterado, el juego entra en una nueva fase. Y lo que está por venir, nadie lo esperaba. En las entrañas de Washington, el murmullo se transforma en alarma. Las agencias federales empiezan a recibir informes clasificados que detallan la magnitud de la fuga corporativa. Empresas que durante décadas fueron pilares del sueño americano ahora cierran discretamente sus plantas en Ohio, Michigan y Pensilvania, mientras abren nuevos centros en Tailandia, Uzbekistán, Marruecos. La narrativa de traición comienza a instalarse no solo en los discursos políticos, sino también en los titulares de los principales medios que, pese a su habitual polarización, coinciden en una cosa: Estados Unidos está perdiendo su control sobre su propio tejido económico. Mientras tanto, la Casa Blanca insiste en controlar el relato. Aparecen comunicados que minimizan el impacto de la salida de GM, se presenta una nueva ronda de subsidios a la industria automotriz nacional y se filtran posibles sanciones contra fabricantes que establezcan alianzas con gobiernos hostiles. Pero la comunidad empresarial reacciona con escepticismo. Las promesas de incentivos fiscales ya no son suficientes. La volatilidad institucional, las guerras comerciales sin salida y la amenaza constante de represalias políticas han convertido a Estados Unidos en un socio cada vez menos confiable. En los salones ejecutivos de Silicon Valley, la situación se analiza con frialdad. Muchos CEO de empresas tecnológicas observan con interés el giro de GM, no lo ven como una excepción, sino como un precedente. Apple, que ya ha diversificado gran parte de su cadena de producción fuera del territorio estadounidense, comienza a evaluar si una mayor integración con China, India o Indonesia podría blindar sus intereses frente a los vaivenes del Congreso. La palabra desamericanización, antes impensable, empieza a colarse en documentos internos de estrategia. El entorno de Trump, mientras tanto, vive en modo de contención. Algunos asesores intentan convencer al presidente de buscar un nuevo enemigo externo que desvíe la atención: Irán,
Corea del Norte, incluso Venezuela vuelven a sonar en los pasillos como elementos útiles para cambiar el eje del debate. Pero el problema esta vez no es externo, es endógeno, estructural, profundo. No se trata de un enemigo visible, sino de una realidad que no se puede esconder ni bombardear. El sistema económico que Trump prometió proteger está eligiendo, con los pies, su propio camino. Y en medio de este giro dramático, la opinión pública empieza a cambiar. Sectores que antes apoyaban fervientemente al expresidente, particularmente en los estados del cinturón industrial, ahora se sienten abandonados. Las promesas de empleos, repatriación industrial y proteccionismo inteligente se diluyen ante la evidencia de una deslocalización acelerada. Las redes sociales se inundan con testimonios de trabajadores desempleados, comunidades que pierden su único motor económico, y votantes que ya no saben si confiar en las promesas de un nuevo auge americano o aceptar que quizás ese auge nunca regresó realmente. Lo más inquietante es que este fenómeno apenas comienza. Si GM, con todo su peso simbólico y su historia en Estados Unidos, pudo tomar una decisión tan radical, ¿qué impide que Ford, Tesla o incluso Boeing sigan el mismo camino? ¿Qué mecanismos quedan para frenar un éxodo empresarial que parece ya no responder a incentivos patrióticos ni a presiones políticas? Porque la guerra comercial iniciada por Trump no solo ha fracasado en doblegar a China, ha provocado una crisis de confianza interna. Una fractura entre el Estado y el capital. Y, quizás, el inicio de un ciclo de declive que ni el liderazgo más carismático podría detener. La pregunta ya no es qué hará GM. Ni siquiera qué hará Trump. La pregunta ahora es, ¿quién será el próximo en irse? Y eso, amigos, apenas comienza. Mientras los ecos del golpe de GM todavía retumban en los pasillos del Capitolio, un nuevo dato sacude los mercados. Ford, discretamente, ha congelado las inversiones previstas en al menos 3 estados clave para las elecciones de 2026. Carolina del Norte, Texas y Arizona se verán afectados. Se citan reestructuraciones globales, pero las fuentes internas hablan de otra cosa, miedo. Miedo a quedar atrapados en un país donde cada decisión empresarial se politiza, donde los acuerdos internacionales se rompen con un tuit, y donde las guerras comerciales se libran con torpeza ideológica más que con estrategia económica. Mientras tanto, desde Pekín, el gobierno chino lanza un comunicado frío, quirúrgico. La República Popular de China continuará fomentando relaciones económicas estables con todas las empresas que respeten los principios de cooperación, previsibilidad y estabilidad. Sin mencionar a Estados Unidos ni a Trump, lo han dicho todo. El mensaje está dirigido a las grandes corporaciones globales. Aquí hay orden, allá hay caos. El Departamento de Comercio norteamericano intenta dar señales de fortaleza. Se anuncian nuevas regulaciones para limitar el traslado de centros de producción, se habla de penalidades, incluso de revocación de licencias para quienes abandonen el país. Pero la jugada no convence a Wall Street. Las acciones de las principales automotrices se desploman, arrastrando consigo a proveedores, aseguradoras y empresas logísticas. Es un dominó que apenas empieza. Y justo cuando la administración intenta controlar los daños, explota otro frente. Sindicatos tradicionales como el UAW y Teamsters lanzan comunicados explosivos. No solo critican la salida de GM, sino la total inacción del gobierno para proteger a los trabajadores. Acusan al Ejecutivo de haber usado la retórica del America First solo como un eslogan electoral sin sustancia, sin estrategia de fondo. Se convocan protestas, huelgas simbólicas, bloqueos frente a fábricas. Pero lo que alguna vez fue orgullo industrial, hoy parece una escena de abandono. En el entorno de Trump, el caos se vuelve insoportable. Algunos de sus más cercanos colaboradores empiezan a hablar off the record con la prensa. Dicen que el presidente no duerme, que ha tenido episodios de furia tras bambalinas, que considera traidores a los CEO que lo han abandonado, e incluso que evalúa sanciones personales contra ejecutivos que colaboren con gobiernos rivales. No es solo una crisis económica. Es un drama personal, político, ideológico. Es el desmoronamiento del relato de fuerza, autosuficiencia y poder que había sostenido su imagen durante años. Y mientras tanto, desde Europa, India, el sudeste asiático, y cada vez más desde América Latina, se observa el declive con una mezcla de asombro y oportunidad. La idea de que Estados Unidos es el eje inevitable del mundo se erosiona. Inversionistas globales empiezan a mirar hacia otros centros, Sao Paulo, Estambul, Yakarta. Lo que está en juego no es solo la producción de automóviles ni el liderazgo de GM. Es el rol mismo de Estados Unidos. En la economía del siglo XXI. Las bolsas tiemblan. Las voces disidentes crecen. Los discursos de unidad ya no convencen. Y en medio de ese silencio que precede la tormenta,
La pregunta que flota, sin respuesta, sin consuelo, es: ¿y si esta vez nadie viene al rescate? Y es que en ese apenas comienza se esconde la esencia de una crisis sin precedentes. Lo que muchos creían que sería una tormenta pasajera, una de tantas en la era Trump, ha comenzado a mostrar las grietas estructurales de un modelo económico basado en la ilusión del dominio eterno. La salida de GM, aunque simbólica, ha servido como un disparador para que otras empresas revisen sus prioridades, sus alianzas y sus mercados objetivos. Tesla, por ejemplo, no ha emitido ningún comunicado oficial. Pero las fuentes cercanas al Comité de Estrategia Internacional revelan que se están evaluando opciones para establecer nuevos centros operativos fuera de Estados Unidos, posiblemente en Vietnam, Marruecos o incluso México, donde la infraestructura ya está desarrollada y las relaciones con Asia son mucho más fluidas que desde California. No se trata solo de ahorro de costos. Se trata de previsibilidad jurídica, diplomacia estable y libertad para operar sin ser parte de un teatro político constante. En la industria aeronáutica, la renuncia simbólica de GM ha sido leída como una validación de las decisiones anteriores tomadas por gigantes como Boeing, que ya en años recientes enfrentaron sus propias crisis por la falta de confianza internacional. El modelo estadounidense, que durante décadas se basó en exportar innovación y liderazgo, hoy enfrenta un problema más básico. Nadie quiere firmar contratos con un gobierno que cambia de posición cada 6 meses, que impone sanciones por capricho y que rompe acuerdos multilaterales como si fueran servilletas de papel. Y no es solo China. Europa ha comenzado a mover sus fichas de forma silenciosa pero contundente. El Parlamento Europeo discute medidas para proteger sus industrias clave de las inestabilidades geopolíticas estadounidenses. Alemania, tradicional aliada de Estados Unidos, ha iniciado conversaciones con India y Japón para establecer corredores comerciales sin dependencia de las rutas tradicionales dominadas por Washington. Francia, en tanto, lidera una iniciativa para crear un fondo europeo de innovación que rivalice con Silicon Valley sin tener que pasar por el filtro de las Big Tech norteamericanas. Pero quizás el golpe más simbólico llega desde dentro. Desde el corazón del sistema, Silicon Valley. Algunas de las voces más influyentes del mundo tecnológico, gurús, emprendedores y visionarios, han comenzado a deslizar sus críticas, antes contenidas. No podemos innovar si cada jugada está politizada, escribió recientemente en X un exdirectivo de Apple. El sueño americano no puede sostenerse con guerras comerciales absurdas, ni con un presidente que cree que negociar es gritar, lanzó otro. Son comentarios sueltos, pero suficientes para marcar un quiebre en la narrativa. Si el talento abandona el barco, no hay tecnología, subsidio ni discurso que lo salve. En Wall Street, el nerviosismo ya es palpable. Las empresas empiezan a mover su capital hacia activos más seguros en Asia y Europa. Los fondos de cobertura más grandes han comenzado a reducir su exposición a empresas estadounidenses con fuertes vínculos federales. Y lo más alarmante, la confianza institucional que una vez fue el pilar de la economía estadounidense, se encuentra en sus niveles más bajos desde la crisis financiera de 2008. Trump, por su parte, se encuentra cada vez más aislado. A pesar de sus intentos de proyectar una imagen de control, su entorno inmediato muestra señales claras de fractura. Algunos senadores republicanos han comenzado a marcar distancia públicamente. Se pronuncian a favor del libre comercio, llaman a replantear la estrategia, y en privado, aseguran que apoyar ciegamente al presidente podría costarles las próximas elecciones. Es el inicio de una guerra interna, una que pone en jaque la cohesión del partido que alguna vez dominó con puño de hierro. Pero Trump no cede. Dobla la apuesta. Ordena investigaciones contra empresas que atenten contra el interés nacional, presiona para reactivar medidas proteccionistas más agresivas, y amenaza, sí, amenaza, con declarar estado de emergencia comercial si la fuga de capitales continúa. Para sus seguidores, esta es la muestra de fuerza que esperaban. Para el resto del mundo, es el signo inequívoco de un liderazgo a la deriva. Y mientras todo esto ocurre, los datos duros siguen hablando: caída de la inversión extranjera directa, aumento del desempleo industrial, desaceleración del crecimiento trimestral y, lo más alarmante, una pérdida sistemática de credibilidad. Las universidades estadounidenses reportan una baja histórica en inscripciones internacionales. Las conferencias tecnológicas de renombre mundial ven cómo los asistentes prefieren encuentros en Singapur, Dubái o Barcelona. Y en los rankings de confianza global, Estados Unidos ya no figura en los 5 primeros. ¿La caída de GM es solo un síntoma? ¿O es la primera ficha en un dominó mucho más grande? El mundo observa. Las empresas deciden. Los mercados reaccionan. Y mientras el ruido del discurso continúa, el silencio de quienes ya han tomado sus decisiones se vuelve ensordecedor.
Porque lo verdaderamente inquietante no está en lo que se dice frente a las cámaras, sino en lo que se negocia en las sombras. Mientras Trump multiplica sus apariciones públicas, buscando controlar la narrativa con declaraciones cada vez más incendiarias, detrás de escenas se están firmando acuerdos históricos, sin él. El sudeste asiático, por ejemplo, ha comenzado una integración sin precedentes de cadenas de suministro, con participación activa de conglomerados que antes tenían su sede en Texas, Michigan o Seattle. El éxodo industrial no se da solo en términos físicos, es también un cambio de lealtades. Ejecutivos que alguna vez fueron defensores acérrimos del modelo estadounidense, ahora escriben artículos en medios europeos hablando sobre la madurez comercial de Oriente o la estabilidad de los mercados emergentes frente a las convulsiones políticas de Occidente. Ese lenguaje, tan diplomático como demoledor, revela lo que todos saben pero pocos dicen abiertamente. La confianza, una vez rota, no se recompone con promesas de grandeza. Y es que ni siquiera las armas del patriotismo económico están funcionando. El intento del gobierno de lanzar una nueva campaña de hecho en América para atraer inversiones ha sido recibido con un silencio glacial por parte del sector privado. Los números no mienten. Producir en Estados Unidos se ha vuelto más caro, más inestable, por sobre todo, más imprevisible. Las reglas cambian de la noche a la mañana. Las sanciones se imponen por capricho. Y los acuerdos, bueno, ya nadie cree en ellos. GM lo entendió. Y actuó. Pero no es la única. Apple ha reducido su dependencia de componentes fabricados en suelo estadounidense. Microsoft ha comenzado a expandir sus centros de datos en Finlandia. Y Amazon, curiosamente, ha comenzado a operar sus nuevas plataformas logísticas desde Emiratos Árabes y Turquía. No se trata de migraciones completas, sino de ramificaciones estratégicas. Una especie de huida suave. Pero huida al fin. Mientras tanto, los sindicatos estadounidenses están comenzando a sentir la presión. La pérdida de empleos no se compensa con discursos. Las fábricas cierran. Las inversiones se esfuman. Y la clase trabajadora, alguna vez bastión del trumpismo, comienza a preguntarse si realmente America First era un plan, o solo un eslogan. Lo más irónico de todo es que, en su intento por imponer un nuevo orden mundial, Trump está acelerando la aparición de un orden alternativo, sin él. Uno donde Estados Unidos no es el eje, sino una potencia más, con peso pero sin hegemonía. Donde las decisiones ya no se toman en Washington, sino en una mesa de conferencias en Yakarta, una videollamada desde Múnich o un despacho silencioso en Shenzhen. Porque en el tablero global de hoy, la influencia no se impone, se conquista con confianza. Y esa, tristemente para la Casa Blanca, es la moneda que más escasea en estos días. Y esto apenas comienza. Porque cuando se rompe el equilibrio de poder económico, lo que sigue no es solo una reestructuración comercial, es un rediseño completo del mapa geopolítico. Las decisiones de corporaciones como GM, que históricamente eran símbolos vivientes del poderío estadounidense, ahora marcan el pulso de un nuevo mundo, uno donde la eficiencia y la previsibilidad pesan más que las promesas políticas o los nacionalismos de ocasión. Las reacciones desde Washington no han tardado en llegar, pero lo preocupante no es el contenido, sino el tono. Voceros cercanos a Trump han comenzado a emplear términos como traición corporativa, deslealtad nacional o incluso sabotaje económico interno. Y mientras Trump y su círculo cercano buscan encender fuegos en la opinión pública para mantener viva su base electoral, los verdaderos jugadores, las corporaciones multinacionales, los gobiernos de economías emergentes, los bancos centrales y los think tanks tecnológicos, ya están jugando otra partida. Una donde el dólar ya no es el único centro de gravedad, y donde las rutas comerciales se están redefiniendo sin pedir permiso. En este contexto, la ruptura de GM con el modelo tradicional de producción y distribución estadounidense no es un caso aislado, es el síntoma visible de una mutación profunda. Una señal de que lo que antes era impensable, desvincularse del sistema económico estadounidense sin colapsar, ahora es no solo posible, sino deseable para muchos actores. Y esa posibilidad se está volviendo contagiosa. Desde la Bolsa de Tokio hasta el puerto de Rotterdam, pasando por las cámaras de comercio en Sao Paulo o Nairobi, el mensaje es claro: adaptarse o quedar atrás. Y en este nuevo escenario, adaptarse significa, en muchos casos, dejar de depender de Estados Unidos. Trump lo sabe. Sus asesores lo saben. La narrativa oficial ya no resuena como antes. Las pancartas de Make America Great Again se ven descoloridas frente al brillo de las estadísticas que reflejan una migración imparable de inversiones, conocimiento y talento. Y mientras la administración redobla su retórica, el mundo sigue girando, cada vez más lejos de la órbita de Washington.
Porque hay momentos en la historia en los que una sola decisión, como la de GM, desencadena un efecto dominó. Y este dominó aún no ha terminado de caer. Y lo que sigue es aún más revelador. Con cada semana que pasa, nuevas firmas comienzan a replantear sus cadenas de suministro, sus centros de manufactura y, sobre todo, sus alianzas. Japón y Corea del Sur redoblan sus vínculos con Europa, India coquetea con África y el sudeste asiático, China teje acuerdos bilaterales con rapidez quirúrgica. Mientras tanto, en Estados Unidos, se discuten sanciones, se amenazan represalias, pero cada vez menos países escuchan. Algunos en silencio, otros con estruendo. Pero todos guiados por la misma lógica, asegurar su futuro, aunque eso signifique desobedecer a la bandera que los vio nacer. Trump, entretanto, observa el tablero desmoronarse mientras lanza acusaciones, furioso por no poder detener una maquinaria global que ya no le pertenece. Su entorno, dividido entre halcones desesperados y asesores pragmáticos, intenta contener una crisis que no solo es económica, es simbólica. Porque lo que está en juego no es solo el poder de compra de Estados Unidos, sino su legitimidad como centro neurálgico del sistema global. Lo que alguna vez fue el líder del mundo libre, hoy lucha por no ser el último en una fila que ya no controla. Mientras la administración Trump busca construir muros comerciales, el resto del mundo levanta puentes. Y así, entre discursos exaltados, caídas bursátiles y movimientos sigilosos de grandes empresas, la narrativa de dominación global estadounidense entra en una nueva fase. Y así llegamos al final de este episodio, donde los temblores de una nueva era ya sacuden las bases del viejo orden. ¿Qué vendrá después? ¿Qué otras sorpresas nos esperan en esta guerra comercial que ya se volvió guerra geopolítica? No lo sabemos con certeza, pero una cosa es clara, el mundo ya no es el mismo, y Estados Unidos ya no es el centro. Si te impactó este análisis, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario. Aquí seguimos cada paso de esta historia que está redefiniendo el planeta. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto apenas comienza.